Miren, señoras y señores, es muy importante tratar de analizar de fondo para entender lo que está sucediendo en el mundo, para poder comprender y entender el contexto actual. Hay revelaciones muy importantes que se han venido dando y que nos dan luz respecto de qué se trata realmente, originalmente estos conflictos. Como lo hemos dicho, nada es casualidad, no es un tema de buenos y malos, estamos hablando del actual conflicto entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, que muchos lo leen ya en el tema regional como la guerra de Estados Unidos contra Irán o la guerra de Israel contra los países árabes o la guerra de Ucrania contra Rusia y demás. Todos estos conflictos que se vienen dando de manera regional tienen dos grandes actores y estamos hablando de los que se compiten la hegemonía a nivel mundial. Por un lado, China, el poderío milenario chino, y por otro lado, el nuevo orden, el poder, el que controla todavía la divisa internacional, el que controla la cultura occidental, el eurocentrismo o el anglocentrismo, Estados Unidos, o los herederos de esta cultura, de este poderío, de esta hegemonía. Estamos hablando del capitalismo puro y salvaje. Estas palabras espero que sí se entiendan en todo su contexto. Y miren, vamos a ir revelando aquí. ¿Quién hace esta revelación? Es un funcionario, no sé si habrán escuchado de él, que lo tenemos aquí. Miren, este señor, espero pronunciarlo bien, Hu Jintao, si no me corrigen. Hu Jintao, aquí estamos checando en Wikipedia la información que nos salta de esta persona. 21 de diciembre de 1942 es cuando nace él. Estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Es un político chino que ocupó los cargos de secretario general del Partido Comunista de China. Fíjense nada más, yo creo que no existe cargo más importante para un funcionario chino como ser el secretario general del Partido Comunista de China. Es un cargo que, para que se den una idea, ocupó prácticamente el actual presidente Xi Jinping y que viene de antesala a este cargo para ser pues el presidente de la gran nación, del gran imperio chino. Y aquí, bueno, pues tiene obviamente para llegar a este alto nivel, imagínense toda la trayectoria. Se habla de que es un economista este hombre con gran experiencia en todo este ámbito y obviamente dentro de la política china, dentro de la política de, pues de uno de los países más poderosos en el planeta. No actualmente, sino durante muchos, muchos años. Aunque China estuvo padeciendo de pobreza mucho tiempo, que estuvo en una situación difícil, siempre desde el largo de los años se ha mantenido como con una influencia muy importante en el planeta. Actualmente estamos hablando ya de facto de casi la primera economía, la primera potencia económica del planeta, porque hay ahí por algunos analistas que la consideran ya la primera, otros dicen que le falta todavía, que todavía por encima está Estados Unidos, pero son muchísimos datos los que se analizan. Y miren, ¿cuál es la revelación que hace este funcionario? Y fíjense, la hizo en el año 2003. Fíjense lo que venía manifestando ya este señor en aquel tiempo. Miren, aquí nos encontramos, esta nota la van a poder encontrar en diferentes redes ya se está filtrando.
Y aquí habla él, habla en el 2000, miren, aquí como les decimos, en el 2003. El plan de Estados Unidos para dominar las rutas marítimas del petróleo y convertirse en la potencia regente mundial. Hu Jintao advirtió a China sobre este momento hace más de 20 años, fíjense, en el 2003. El entonces presidente chino, fíjense, el que fue en su momento presidente chino, acuñó la frase dilema de Malaca. Ahorita les vamos a decir de dónde viene ese nombre de Malaca, para descubrir una realidad brutal. El ascenso económico de China dependía del petróleo extranjero. Fíjense, perdón, China, lleva a decir Colima, es que estamos cerca aquí de Colima, un estado maravilloso, pequeñito pero rico en muchas cosas. Bueno, haciendo este paréntesis, China es una potencia en muchos aspectos, cuenta con muchas tierras ricas, muchos minerales, pero tiene el tema, el dilema del petróleo y el gas, el energético. Entonces depende del suministro de este energético, vital para la industria actual, aunque ha habido avances tecnológicos muy grandes y China es uno de los países que le ha invertido más al desarrollo de generación eléctrica, de generación que sea diferente a la combustión, que es propiamente del petróleo y del gas, sino generación de energía solar, de energía eólica, de energía producida hasta por el tema del mar, ¿no? Hidráulica y demás. Actualmente, esas tecnologías todavía no han podido suplir en su totalidad la dependencia del energético, del petróleo y del gas. Entonces, hay una gran dependencia de verdad de China a esto. Dice, el petróleo extranjero que navega a través del estrecho angosto que otras potencias podrían cerrar en cualquier crisis. Ahorita se habla mucho del estrecho de Hormuz o el estrecho de Hormuz, que es la salida de esta parte del Golfo Pérsico, de las petromonarquías, y que en su mayor extensión le corresponde al área marítima de Irán. Por lo tanto, Irán tiene pues el control. Ahora sí que geográfico, junto con una parte que está en un país que se llama Omán, pero es muy pequeñito a comparación de Irán. Entonces, por aquí es donde sale la mayor cantidad, una de las mayores cantidades de petróleo y de gas. Y entonces de ahí viene un gran suministro que va directamente hacia China. No es casualidad que se dé el conflicto constantemente en esta región, que muchos la denominan como el Medio Oriente. No es la manera correcta de describirlo porque el Medio Oriente no está ahí, está más hacia el oriente, valga la redundancia. Es el Oriente Próximo para nosotros, esta zona, y no es casualidad que haya estado en constante conflicto. ¿Por qué? Porque miren, aquí habla este exfuncionario que fue el más alto funcionario de China en su momento. Dice, hay una vulnerabilidad no solo persistente, sino que Estados Unidos la está transformando en una herramienta de dominación global. Fíjense qué importante esto. Desde el 2003 ya estaba diciendo este señor que Estados Unidos estaba transformando esta situación, esta dependencia del combustible en una herramienta de dominación global. Fíjense cómo todo cae en el tema del energético y en el tema de la producción eh, para la economía. Bajo la administración de Trump, Washington ha ejecutado una estrategia clara y agresiva que es controlar las principales rutas marítimas del petróleo para dictar el comercio petrolero mundial. El reciente acuerdo de defensa mayor con Indonesia es clave en esta zona donde estamos hablando de Malaca, el dilema de Malaca. Se llama dilema de Malaca porque hay un estrecho, no nada más es el estrecho de Hormuz, que es donde sale. Este combustible avanza, hace su recorrido por el mar Índico y sube
Y hay una zona que hay otro estrecho, que es el estrecho de Malaca. Ahorita se los vamos a mostrar cuál es. Y como Irán, hay otro país que controla gran parte del paso de este estrecho o es parte de su mar territorial, que es con Indonesia. Entonces aquí, miren, aquí está ese tema. Washington ha ejecutado esta estrategia clave y agresiva, controlar las principales rutas marítimas del petróleo para dictar el comercio del petróleo mundial. Su reciente acuerdo de defensa con Indonesia es una pieza clave en este rompecabezas. No se trata solo de cooperación o seguridad marítima, obvio no, así lo mencionan y así lo van a mencionar siempre. Se trata de cablear el estrecho de Malaca, fíjense. Cablear el estrecho de Malaca por donde pasa la mayor parte del crudo que alimenta China, Japón y Corea. No nada más China, Japón y Corea. Corea, otro grande de la industrialización, que ha servido país que manufactura mucho para lo que es la cultura occidental. ¿Cuántas marcas coreanas conocidas? O sea, no tenemos, valga la redundancia, conocimiento de las grandes marcas coreanas, ¿no? Pero sin combustible, sin energético, no sirve de nada, no producen, sería muy complicado. O tal vez los costos serían demasiado altos al utilizar otro tipo de energía. Igual Japón que por muchos años fue la tercera economía a nivel mundial, las marcas japonesas, ¿no? Y todos estos dependen, estas naciones, esta generación de industria, de componentes, de comercio, pues del suministro constante de este combustible. Entonces alimentan, fíjate, el crudo que pasa por este estrecho, o sea, viene siendo mucho más importante, tiene una importancia súper estratégica el estrecho de Malaca, que es el objetivo principal de Estados Unidos en su momento. O sea, ya están trabajando en esa zona. Estuvieron trabajando mucho en la zona del Golfo Pérsico, desde las administraciones de George Bush y mucho más allá. Acuérdense que estuvo también el tema de la guerra del Golfo, el tema de la invasión a Irak. Entonces, desde ahí viene todo este trabajo y este plan, ¿no? Primero ahí, que es donde se está generándose y está saliendo, pero va a llegar un punto en donde es el estrecho donde entra. Y entra prácticamente, calculan el 80%, entre el 80 y el 90% de todo el paso del petróleo y del gas hacia estas tres grandes potencias que son Corea, Japón y la más estratégica y contra la que trae en la pelea de la hegemonía, del control, Estados Unidos, que es China, contra China, con vigilancia estadounidense, sistemas autónomos submarinos y fuerzas especiales. Con eso es como lo que quiere también tener control, o por lo menos bloquear, tener el bloqueo de este paso hacia el suministro grande, que es del 80 al 90% del energético, a China, también a Japón, también a Corea, pero van apuntando directamente en contra de China. Entonces, el bloqueo del estrecho de Hormuz, más que dañar a Irán, más que dañar a otros países de ahí del Oriente Próximo, es asestarle un golpe contundente y estratégico a China. Obviamente China no se ha dormido en sus laureles y por eso es el gran suministro de tecnología, de armas, del tema de los satélites que tiene, la constelación de satélites, así se le denomina, que tiene China actualmente y que cada vez va posicionando más para estar vigilando todo esto y esa información se la mandan a las fuerzas militares de Irán para que asesten golpes muy estratégicos en contra de las fuerzas militares estadounidenses. ¿Cómo fue el primer ataque en respuesta de Irán? Que fue muy certero en las bases estadounidenses alrededor de toda esta zona del Golfo y
sobre todo impresionante a radares que viéndolo desde un gran mapa, pues son puntos muy pequeñitos, primero para descubrir y detectarlos dónde están y exactamente asestar ahí con un solo misil con tal precisión que destruyen estos radares que cuestan alrededor de 1.500 millones, de 500 a 1.500 millones de dólares cada uno de los radares. Al tú eliminar esto, dejas ciego en parte la actividad de defensa de Estados Unidos. Entonces, fíjense qué golpes tan estratégicos. No los pudo haber realizado únicamente Irán con su propia tecnología. Todo esto fue, obviamente, apoyado eh, por parte de China. Continuamos con esta gran revelación que hace que fue el más alto funcionario en el 2003 aproximadamente de China. Los invitamos a que se suscriban al canal. No se olviden suscribirse al canal si quieren estar sabiendo más del fondo de las cosas, de por qué están sucediendo estos conflictos. Aquí con su amigo Omar Chávez nos damos una tarea muy ardua de investigar y de ir escudriñando para entender por qué todas estas cosas, ¿no? Porque nada más nos dicen, hay la guerra contra Irán y Estados Unidos, la guerra de Israel contra Irán, su proyecto colonialista, la guerra de Rusia y Ucrania, cuando realmente no nos explican o no nos dan a conocer el verdadero contexto, lo que hay de fondo y cuáles son los verdaderos y grandes actores en estos conflictos y el por qué. Y aquí, miren, aquí es una clave muy importante de esto. De hecho, hay una nota que acaba de salir, que ahorita se las vamos a poner, que nos da mucha luz sobre este plan. Dice, cientos de petroleros rumbo a Estados Unidos, el nuevo epicentro de petróleo mundial. Mientras tanto, en el hemisferio occidental, cientos de supertanques vacíos están llegando al Golfo de Estados Unidos para cargar el mejor petróleo del mundo. Exportaciones estadounidenses de crudo se proyectan en récord de más de 5 millones de barriles por día. Países de Asia y Europa afectados por tensiones en Oriente Medio, siempre, ahí está el tema de los presidentes puestos, o sea, los líderes europeos realmente han sido presidentes que trabajan o han trabajado para grandes compañías gringas o de intereses estadounidenses y que han sido promovidos para llegar a esos altos puestos hasta el más alto de ser primer ministro o presidente. Esos son en su mayoría los líderes europeos. Un país con tanto respeto como Alemania, con su gran industria, la gran potencia europea, ¿verdad? Que viene siendo realmente un país ocupado. El país europeo con mayor cantidad de bases estadounidenses en su superficie. Obviamente es consecuencia de todo esto de la Segunda Guerra Mundial, la división que se hizo, el Plan Marshall y cómo llegan los estadounidenses no a salvar y a dar libertad y a la parte oriental de Alemania, ¿no? Llegan realmente a ocupar Alemania con esa gran cantidad de bases que hasta el día de hoy tienen y cómo de ahí para acá han sido puestos realmente los primeros ministros. El caso de Angela Merkel para mí es una de las más brillantes pero siempre operó a favor de los intereses pues de Estados Unidos también. Ahí están los pactos que hicieron en su momento con el tema ahí de Ucrania y los límites de todos los países que hacen límite con Rusia, en donde Estados Unidos manejaba esas políticas para que los países europeos como Alemania tuvieran rompimiento con con Rusia, ¿no? Cuando, bueno, para la conveniencia de los países europeos, si tienen de vecino a alguien que tiene grandes reservas de petróleo, de gas, que se las podía suministrar de manera ágil y de manera barata, ¿cómo es posible que en vez de hacer un trato de ganar, yo te compro, tú me suministras, estamos en corto? ¿Cómo es que ellos dicen, no, el gran enemigo Rusia, cuidado, nos quiere invadir, nos quiere destruir,
siempre esta historia de ahí viene el lobo y cuídense y ármense, todo un plan muy complejo, muy estratégico en el que han caído y que y es porque han ido poniendo a los primeros ministros o a los presidentes de estos países el mismo tema de la Unión Europea. Se organizan en conjunto la Unión Europea con políticas y el tema de la moneda y todo esto, pero dejan exento a un gran país europeo que aunque no nosotros pensemos o culturalmente pensemos que Rusia no, Rusia es parte de Europa también, una gran parte que es la parte más poblada inclusive de Rusia y con mayor poderío, mayor influencia, es europeo. Si no vayan a San Petersburgo, a esa gran ciudad, van a ver, dicen, oye, esta es una gran capital europea en todo contexto y capitalista y de primer mundo. Es la parte europea de Rusia. Y cómo la separan como si fuera, no, 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 tú no eres parte de la Unión Europea. Fíjense cómo ha estado desde la Guerra Fría y desde antes, desde la Unión Soviética, ¿no? Marcado este contexto de separar a Europa de Moscú. Este plan no es casualidad también, pero aquí está, miren, esta revelación que hace desde el 2003, el doble movimiento es letal para cualquier competidor. Control del estrecho de Malaca vía el pacto con Indonesia permite a Estados Unidos y aliados monitorear y en caso de crisis estrangular el suministro del petróleo a China. Capacidad para bloquear o influir en el estrecho de Hormuz, fíjense, como en el 2003 ya él decía, señalaba esto, la arteria principal del petróleo del Golfo Pérsico, con la influencia naval estadounidense y los recientes desarrollos, cualquier disrupción allí obliga al mundo a mirar hacia los puertos americanos como única fuente confiable y accesible. Fíjense nada más. Estados Unidos hace sus movimientos. Dice, yo hago mi esfera de influencia que es de este lado del mundo, América para los americanos, desde Groenlandia hasta lo que es el canal de Panamá, hasta lo que es la Patagonia, todo eso es América. América para los americanos, política Monroe. Ahí yo controlo, nadie se mete. Por lo tanto, me aseguro primero todo eso, toda mi esfera de influencia. La primera reserva de petróleo en el planeta, la que está en Venezuela, punto estratégico por esa circunstancia. Estados Unidos se asegura esa reserva, acaba de suceder, ¿verdad? Ya Venezuela ya entregó prácticamente, ya dio acceso a todo su riqueza, su energético. Han estado reportando salida masiva de cantidades de oro de Venezuela hacia Estados Unidos. Es un saqueo, es un saqueo completo. No les llevaron libertad, les están saqueando prácticamente. Entonces se aseguran esa gran reserva en Venezuela. ¿Y ahora qué sigue? Pues que seamos los únicos que podemos suministrar. ¿Qué hay que hacer? Hay que incendiar lo demás. Lo mantenemos en conflicto, lo incendiamos. De paso, le asestamos un golpe al suministro que tiene China y les metemos en un gran conflicto. El país que siempre ha levantado la bandera del libre mercado y de la libre competencia, cuando no le conviene, asesta estos golpes contundentes, porque como me estás ganando a la buena con mis reglas del libre mercado, libre competencia, todo libre, dicen no hay rectoría del Estado, ajá, cuando se necesita, inmediatamente el Estado a intervenir ahí en Estados Unidos, con las empresas, las compañías. Y no estoy ganando con mis reglas, con el juego, pues bueno, voy y te hago todo este plan, lo orquesto, para yo cortarte a ti el avance que estás teniendo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque el negocio lo tengo que controlar yo. El suministro, ahorita el negocio depende mucho del suministro, del combustible. Y tenga control de ese suministro, va a tener el control de todo lo demás. Por lo tanto, ¿cuál es el acceso? Dice aquí, como única fuente confiable y accesible, aquí está, miren, Estados
Unidos. Ni el Golfo Pérsico, ni las petromonarquías, ni Rusia. Fíjense, la guerra de Ucrania y Rusia. Rusia tiene grandes reservas de petróleo y de gas. Sin embargo, ¡pum!, voy a incendio esa zona. La guerra proxy ahí en Ucrania. Voy a destruir el Nord Stream, que es este ducto que le suministraba gas directamente a Alemania. ¡Pum!, lo destruyo. Entonces ahí ya se está el golpe. Y le digo a Europa, aguas, porque el lobo feroz es Rusia y te viene a comer, ten mucho cuidado. Y es más, todo el 5% de todo tu presupuesto tienes que destinarlo a seguridad. Venga, échamelo y las armas yo te las voy a vender. Yo te voy a proporcionar seguridad. ¿Sí o no? Es como un delincuente que dice, oye, ¿no quieres que yo venga a robarte? Yo te suministro la seguridad, yo te vendo las armas, yo pongo las bases para estarte cuidando. Estos de allá enfrente son los malos. Entonces yo te voy a brindar seguridad y te voy a extorsionar porque te voy a obligar a que la mayoría de tu presupuesto sea en comprarme esa seguridad, venderte armas, todo el tema de la estrategia militar, que ya vimos que es implementada cuando es requerido por Estados Unidos, no cuando necesita defenderse un país europeo, no es para defenderlos. Es más, con las petromonarquías ya lo vimos, en la embestida que hizo Irán contra las petromonarquías, Estados Unidos no metió ni las manos, ¡pum!, y los misilazos le cayeron directo, a pesar de que tenían esa, esa promesa de que con las bases estadounidenses a les iban a proporcionar seguridad. Ya vieron en Dubái lo que pasó, cómo de estar viviendo en una ilusión muy bonita, de repente, caray, la gente ya entra en la realidad y dicen, vámonos de aquí, de inmediato, ¿no? Porque entraron los misiles, dicen que la mayoría los alcanzaron a interceptar y eran drones, pero nunca se había vivido una situación de este tipo en Dubái. Dubái también lugar muy estratégico, por lo que les vamos a decir a continuación. Y así es esta revelación. Yo los invito a que chequen todo este texto porque cada párrafo les da mucha luz sobre lo que está sucediendo. Mientras China intenta escapar con oleoductos terrestres, corredores alternos y cadena de perlas, los volúmenes reales siguen dependiendo de los mares, el control de los mares y los estrechos marítimos. Y esos mares ahora tienen ojos, oídos y manos estadounidenses más fuertes que nunca. Fueron colocando sus fichas con sus bases navales, los estadounidenses. El resultado estratégico es demoledor. Estados Unidos se convierte en la potencia mundial regente. Todos los países, China, Europa, India, Japón, Corea, tendrán que negociar con Washington para garantizar su suministro energético y por ende su subsistencia económica. Si un rival molesta, basta con presionarle los cuellos de botella. Malaca bajo vigilancia aliada. Hormuz bajo amenaza del bloqueo o disrupción. El petróleo fluye hacia quien Estados Unidos decida y en las cantidades y precios que convengan. Indonesia insiste en no elegir bandos, pero con entrenamiento conjunto, sistemas de vigilancia estadounidense y mayores presencia operativa, el equilibrio se inclina. Los planificadores chinos ahora deben calcular que cualquier crisis, Taiwán, Mar del Sur de China o tensiones en Hormuz, se desarrollará bajo una red que favorece a Washington. Este es el nuevo orden. Estados Unidos como árbitro supremo del petróleo marítimo, reconstruyendo su flota, fortaleciendo alianzas en puntos críticos y atrayendo flotas enteras de tanqueros a sus cuotas. Fíjense cómo ha sido la estrategia siempre. Ha sido, yo te genero el problema, pero también te vendo la solución. Como las enfermedades, muchas enfermedades sabemos que son provocadas por la misma industria alimentaria. Los alimentos están contaminados, los alimentos traen sustancias tóxicas y venenosas, los alimentos que ni siquiera son alimentos. Lo hemos dicho, si no es una cosa que se consumía como alimento hace 100 años, así de fácil, no es alimento.
y chéquense en los supermercados qué es lo que te venden como alimento. Cosas que no se daban en la naturaleza o que no se dan de manera natural y que hace 100 años no existía como alimento. Te lo venden como alimento para generarte la enfermedad, te generan el problema y luego quien se enriquece es la industria farmacéutica, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños de esta industria? Esa élite, ese menos del 1% de toda la población mundial, mucho menos del 1% porque estamos hablando de familias nada más que controlan toda la industria farmacéutica. Y por lo tanto, los programas de estudios en medicina, el tema de toda la información que según la moda en la que van pasando, que te dicen este alimento sí es bueno, este ya no es bueno, este tienes que consumir, este no, este suplemento sí, este no, te generan el problema. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está creando conflicto en los pasos estratégicos de combustible, genera el conflicto y te venden la solución. Ellos mismos te venden la solución, ¿no? Te proporciono seguridad, te vendo el armamento, yo pongo las bases que van a estar controladas por mí y el único que te puede suministrar, porque allá está un desorden y un conflicto por todos lados, no es seguro y aparte los rusos que son los dueños de una gran reserva son el chamuco, no les hagas caso porque te quieren invadir, entonces no les compres a ellos, cómprame a mí. Y en Irán no, porque los musulmanes, híjole, esos están locos y no, hombre, olvídate, esos cargan granadas para todos lados en cinturones. No, no, a ellos tampoco no les compres. Ellos están mal. Cómprame a mí, que yo soy eh, bueno, el que no está mal, el que tiene controla todo el tema de información y todo, ¿no? Sí, 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 sí van captando cuál es la estrategia, cuál es el plan detrás de todo esto. Y de ahí nos podemos ir mucho más allá. El tema de las pandemias, el tema de, vamos a decir, ya está, no nada más el control del pensamiento, sino el control del bolsillo y el control de tu salud. Atención con lo que te están suministrando, atención con lo que te están diciendo, que vayas urgente a ponerte, ¿sí? Sin entrar en detalles porque luego nos van a bañar. Aguas, hay que estar despiertos, hay que estar con los ojos abiertos, porque nada más todo esto es parte del plan. Miren, les decíamos el famoso estrecho de Malaca. Ahorita les vamos a pasar un mapa. Aquí está, miren, este es el estrecho de Malaca. Aquí, fíjense qué paso tan pequeñito. Aquí está Malasia y aquí está Singapur. Aquí, miren. Y entonces los barcos vienen por aquí y tienen que pasar necesariamente, todos tienen que pasar por aquí. El 80-90% de lo que pasa por aquí para suministrar todo esto llega a Hong Kong, al gran puerto de Hong Kong, sube a Japón, sube a Corea. Aquí vamos a ver más ampliada esta imagen. Este es el estrecho de Malaca. Por aquí, miren. Este pedacito, aquí se ve en este punto rojo, es por aquí, o si no tienen esa opción, tienen que gastarle mucho más los barcos para rodearle todo hasta acá, miren. Por aquí, rodearle todo esto, y aquí hay otro estrecho, y aquí hay otro estrecho, y aquí hay otro estrecho. Estados Unidos, si tiene el control de esto, ya va a obligar a que ya no pasen por aquí, que pasen por acá, entonces se va a controlar esto y luego esto. Si no es que ya lo controla, porque las bases norteamericanas todo el tema del Indo-Pacífico está plagado de bases norteamericanas para brindarnos la seguridad del mundo occidental. Así. Entonces, aquí está, señoras y señores, el plan revelado desde el año 2003, como dice aquí la miniatura, para controlar más del 90%. Todo este círculo aquí, todo este es el 90% del combustible que va hacia esa zona importante, apuntando directamente en contra de China. Desde el 2003, que fue el más alto funcionario chino, gran economista, con gran experiencia en la política, para llegar a ocupar el primer puesto en el país, uno de los países más importantes del planeta,
quién descifró y ya veía esto. Y como hay muchos otros, pero una cosa es cómo nos van contando las narrativas, ¿no? Que nos van dando. Miren, vamos a pasarles aquí ya teníamos esto de este señor, Hu Jintao. Este es el hombre que nos descifra todas estas cosas. Vamos aquí, miren. Ay, la nota que les iba a pasar. Ahorita les vamos a pasar aquí la nota. Hay una nota que es muy, muy reveladora, que nos habla sobre el anuncio que acaba de decir los Emiratos Árabes. Ahorita aquí les vamos a mostrar esta nota, de que ellos están anunciando que prácticamente se salen de la OPEP. Y ahorita les vamos a decir, pues, qué es la OPEP. Pero miren, aquí está esta nota. Esta es muy reciente. Hace 8 horas acaba de salir esta nota. Los Emiratos Árabes Unidos, ahorita vamos a ver, porque mucha gente tiene confusión sobre qué son los Emiratos Árabes Unidos y qué es Arabia Saudita. No es lo mismo, y esto es muy importante. Los Emiratos Árabes Unidos anuncian su retirada de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP más o OPEP Plus. Muchos la conocen como la OPEP Plus. A partir del próximo 1 de mayo, o sea, ya está a la vuelta de la esquina. Anuncian su salida prácticamente de esta organización. A ver si se escucha. Creo que no se escucha. A ver, creo que tengo aquí apagado el volumen. Permítanme tantito. Luego nos peleamos aquí con la tecnología. Vamos a ver si aquí ya tenemos audio. Medios internacionales informan que el deseo de Abu Dhabi de ampliar su capacidad de producción ha provocado tensión con la Riad en las reuniones de la OPEP en los últimos años. Los desacuerdos con Arabia Saudí han sido intermitentes en un contexto de competencia por la influencia regional. El ministro de Energía emiratí aseguró que la decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de la política actual y futura de producción. Añade que no hubo consulta con otros miembros de la OPEP. Mientras tanto, algunos analistas interpretan esta decisión como una victoria política para Donald Trump. Anteriormente, el mandatario estadounidense ya había acusado a la organización de perjudicar al resto del mundo con la subida de los precios de los hidrocarburos. Bueno, ahí lo tienen. Y ahí dicen, internacionales informan que el deseo de Abu Dhabi. Y ahí dicen a quién beneficia o quién está contento con este anuncio, que es Donald Trump, quien ya había señalado y dicho que no era posible que ellos estuvieran controlando los precios, subidas y bajadas de los precios del combustible, que cómo era posible que este conjunto de organización de mafiosos estuviera decidiendo si subía o bajaba el petróleo. Bueno, pues para eso son, como son de hecho los que tienen más influencia, son los países productores del petróleo, se reúnen para establecer el tema de los costos o la producción. Acuérdense que cuando hay el precio baja, ellos de alguna manera paran también la producción porque hay más demanda, más oferta que demanda, perdón. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajar la cantidad de barriles que estamos produciendo para que se estabilice el precio. Y entonces están haciendo esto. Aquí lo importante es que es en conjunto la mayoría de países que son productores. La OPEP prácticamente estamos hablando de los principales productores, que son de los países árabes,
que inclusive, fíjense, estaba Venezuela ahí dentro de esto, pero la OPEP Plus ya son otros que no pertenecían directamente a la OPEP y que, sin embargo, también son tomados en cuenta. Miren, vamos aquí a mostrarles primero la diferencia entre lo que es los Emiratos Árabes con Arabia Saudita, porque muchos se confunden. Miren, los Emiratos Árabes Unidos son una federación de 7 emiratos soberanos. Y ahorita les vamos a decir que es un emirato, situados en la península arábiga, unidos en 1971. Los miembros son Abu Dhabi, Dubái, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Kanwai y Kuwait. Estos en conjunto son los Emiratos Árabes. Son los que están anunciando su salida de la OPEP. ¿Qué es un emirato? Un emirato es un territorio o estado soberano gobernado por un monarca árabe o islámico denominado emir, por eso se llama emirato. Funciona como una monarquía, a menudo hereditaria, característica del mundo árabe. ¿Sale? Entonces, esos son los emiratos. Una cosa son los emiratos y otra cosa son Arabia Saudita. Y aquí se los vamos a mostrar con imágenes porque, pues bueno, para poderle entender mejor con el mapa y entender bien el contexto, ¿no? Miren. Aquí vamos a ver, aquí de este lado. Espero que sí se está viendo ahí. Ok. Estos son los Emiratos Árabes. Aquí se los estoy señalando. Y esto es Arabia Saudita. Arabia comprende todo este territorio, todo esto de aquí, todo este territorio es Arabia. Muchos confundimos Arabia Saudita con los Emiratos Árabes. Quienes dicen que ya se van a salir de la OPEP son todos estos, los Emiratos, por desacuerdo con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque los Emiratos dicen, oye, nosotros queremos aumentar la producción de petróleo, pues en base al contexto mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero Arabia dice, no, ¿sabes qué? Pues no, vamos a seguir especulando con el tema del precio y pues no estamos de acuerdo que tú aumentes tu producción. Entonces, seguramente Donald Trump viene, habla con sus amigos, que son estos de aquí, y le dicen, oye, pues entonces vamos a deshacer la OPEP, se fijan cómo ocasionando el caos. Y de los países, miren, aquí está el estrecho de Hormuz, es todo esto, aquí está el gran conflicto, de aquí del Golfo Pérsico sale todo el combustible, pasa por todo, salen los barcos por aquí, pasan por aquí, circulan, el suministro que va hacia China pasa por el estrecho de Malaca, que es este de aquí. No hay otra manera, porque si no tienen que rodear todo hasta acá y todo este paso, todo esto. Entonces, para ahorrarse los costos y llegar más rápido y todo, tienen que pasar por este estrecho, que es el estrecho de Malaca. Aquí dice estrecho de Malaca. Y por aquí circulan, pasan por aquí, y con quien está haciendo su tema de alianza militar, Estados Unidos, es con Singapur, con Malasia y con este de aquí. Y aquí tiene sus bases. ¿Sale? Entonces, aquí con ellos se está arreglando Estados Unidos, pasa por acá
para llegar a China. Y de aquí se sigue y llega a Corea, Corea del Sur, y llega a Japón. Entonces, el plan recorre, primero está aquí y va a recorrer, no se sorprendan cuando empiece a haber conflicto en esta zona de aquí, que es el estrecho de Malaca. Espero les esté resultando interesante esta información, amigas y amigos. Más que dar la noticia y la nota es ponerles el contexto y que ustedes abran su mente y entiendan cuál es el plan para también estar nosotros muy listos, ¿no? Y estos son los Emiratos, miren, les decíamos que se conformaba, por ejemplo, con Kuwait. Kuwait, aquí está este pedacito de aquí, también un gran productor de petróleo y de gas. Qatar, ni se diga, está aquí. Y los Emiratos son conformados con todos. Abu Dhabi, habíamos dicho. Miren, aquí está Dubái. Este también lo mencionamos. Este de aquí. Esos nombres que están bien difíciles de pronunciar. Este de acá. Aquí está Dubái. Todos estos, Abu Dhabi, mira, aquí está Abu Dhabi. Todos estos, fíjense híjole, la infraestructura que tienen, impresionante, o sea, la riqueza de estos países viene del combustible. Fíjense lo importante que es, lo equivocado que estaba Ricardo Anaya de que ya no iba a pintar para nada el petróleo y el gas y los combustibles fósiles. Un golpe de realidad, ¿no? Entonces, son los Emiratos los que están diciendo, ¿saben qué? A partir del 1 de mayo yo me salgo de la OPEP. Me salgo de la OPEP, ya no me conviene, voy para afuera. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Miren, ¿por qué es tan importante todo este tema de toda esta región? Vamos aquí a acomodar el mapa. Este mapita está, a ver, aquí lo estamos acomodando. Se los voy a pasar. Este es el mapa de esta región tan importante. Dice la riqueza del Golfo Pérsico. Esta es la riqueza del Golfo Pérsico. Miren, aquí están en las manchas negras, son los depósitos de petróleo. Cada manchita negra son, pues prácticamente las bolsas de petróleo. Y las manchitas, las naranjas, son las bolsas de gas. Aquí hay una bolsa de gas. Fíjense la enormidad aquí que hay de gas. Aquí, por aquí, por aquí. Todos estos son los Emiratos Árabes. Aquí está Kuwait. Acuérdense de la guerra del Golfo. Aquí que se quemaron los pozos petroleros. Todo esto, y miren. Arabia Saudita. Fíjense la importancia de Arabia Saudita, que es con que tiene conflicto los Emiratos Árabes. Tienen el 11.5 de producción de petróleo y el 2.8 del gas. Luego le sigue Irán. Fíjense, Irán es el otro gigante aquí, con el 3.2% y el 5.9% de gas. Luego le sigue Qatar con el 2%. En gas están muy altos, Qatar, tienen mucho gas. Y aquí están los Emiratos Árabes Unidos. Tienen el 4% prácticamente de la producción mundial, estamos hablando de producción mundial de petróleo, y el 1.6 del gas. Luego Irak, fíjense, la invasión a Irak no fue casualidad, 4.4 de la producción mundial. Kuwait, ahí también la importancia de Kuwait en la producción, Omán y Bahrein. Y aquí se ve, fíjense, todos estos son los yacimientos detectados, petróleo y gas. Y aquí están los oleoductos, miren, todos estos, las rayas, son los oleoductos. Y ahí está la importancia de toda esta región, prácticamente. De ahí se produce la mayoría. En conjunto estamos hablando, miren, entre el 11% de petróleo de Arabia Saudita, luego el 3, ya van ahí 11, 12, 13, luego 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
No estamos hablando casi del prácticamente el 40% de la producción mundial de todo el combustible que es, valga la redundancia, se produce en esta zona del Golfo Pérsico y que abastece en gran parte a todo ese mundo que es China, Corea, Japón, produciendo, generando. Y esto es lo que quiere tener incendiado Washington para que el único que termine siendo el que puede abastecer y de ahí y tenerte agarrado prácticamente sean ellos. Y su objetivo, su meta final es esa. Bueno, no su meta final, sino la que continúa, ¿no? Todo es parte del gran plan. Es el estrecho de Malaca. Ahí está el tema, amigas y amigos. Espero que no haya sido muy extenso este video. Traté de la manera más contundente y más rápida posible explicarles todo este contexto para que nos quede bien claro, nos quede lo más claro posible esta explicación de cómo este conflicto es por un tema de intereses, es un tema de ver quién controla el suministro del energético y por lo tanto el control de la producción de todo lo que consumimos en gran parte en este planeta. Y es la guerra económica y de la hegemonía entre Estados Unidos y China, lo que estamos presenciando en tiempo real ya desde años atrás, para que alcancen a comprender estos movimientos y cómo es que ya anuncia los Emiratos Árabes su salida a partir del 1 de mayo de la OPEP y de la OPEP Plus, en donde también está ahí incluidos Rusia, perdón, está incluidos Rusia, está incluidos Venezuela. Fíjense, vamos a ver si por aquí tenemos lo que es la OPEP. Por aquí lo hemos puesto. Que es este conjunto de países. Aquí vamos a ponerle OPEP. Miren. Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿sí? Y agregado los otros grandes productores, como lo es Rusia. El mismo Estados Unidos es un productor. México, en México tenemos en el Golfo de México grandes yacimientos. Entonces también México juega, tiene un papel importante y preponderante en todo este juego, en todo este contexto internacional. Y de aquí se deriva todo. Y Estados Unidos dice, yo te vendo seguridad para mantenerte seguro, todo esto. Y ahí viene el otro gran negocio, venta de armas, conflicto permanente en todos los países o en la mayoría donde se pueda para estar vendiendo. Las farmacéuticas, las drogas, los narcóticos, el otro gran negocio, todo controlado y administrado por el actual imperio que es Estados Unidos, compitiendo con el que aspira a ser el gran imperio dominante, China. Su amigo Omar Chávez aquí dándole la información. Estén atentos a más videos, a más contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video.